Y ahora, un poema. Qué bonitos ojos tienes. No, no es cierto. El autor del poema del que les quiero hablar es William Blake, el mismo que hizo la pintura del dragón rojo. Sí, esa misma que aparece en la película de Hannibal Lecter y que de rojo tiene poco. El poema se llama Augurios de Inocencia y de lo que habla principalmente es que si una persona perturba ciertos elementos de la naturaleza, le esperan infortunios, que parece un buen mensaje para un poema. Sin embargo, hay un par de versos que me hacen un poco de ruido a la cabeza. Aquel que enseña al niño a dudar se pudrirá para siempre en la tumba. El que respeta la fe del niño triunfa sobre el infierno y la muerte. O también, quien duda de lo que ve jamás ha de creer, no importa lo que hagas. Si el sol y la luna dudaran, de inmediato se extinguirían. Ok, antes de comentar estos versos, hablemos un poco más sobre la vida de William Blake y su relación, por ejemplo, con el gran Isaac Newton, de quien ya hemos hablado en este canal. William Blake, como otras tantas personas en la época, repudiaba a Newton. Él tenía una frase característica: el arte es el árbol de la vida y la ciencia es el árbol de la muerte. Él odiaba la Ilustración, ese movimiento cultural histórico de desarrollo intelectual principalmente en Europa. William fue reconocido por ser escritor, poeta, pintor, y de hecho hay una interesante pintura que refleja sus sentimientos hacia Newton y la crítica que él tenía sobre la forma de pensar de Isaac Newton. En la pintura se puede apreciar a Newton en extremo fornido y en una posición poco cómoda en el fondo del mar, sentado sobre una superficie rocosa rodeado de corales y moluscos, pero ignorando la belleza que lo rodea, absorto en sus trazos. A William le molestaba que Isaac Newton tuviera un enfoque tan centrado en la física y no tanto en lo espiritual. Y entonces, regresando a los versos, ¿realmente es tan malo dudar, cuestionar, como tanto le molestaba a William Blake? ¿O en el extremo opuesto, realmente es tan mala la fe, lo espiritual, lo esotérico? Para abordar de la mejor forma estas incógnitas, es importante entender bien lo que significa el escepticismo. Cuenta Neil deGrasse Tyson, incomparable divulgador de ciencia y gran astrofísico, que es igual de crédula una persona que cree todo como una que no cree nada. El escéptico se encuentra en el punto medio, es decir, una persona que está abierta a escuchar ideas, ya sean lógicas, ilógicas, intuitivas, antiintuitivas, pero tan abierta está a escuchar estas ideas como a cuestionarlas y poner a prueba la veracidad de estas. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de los peligros que representa una sociedad que carece de escepticismo. Mismos ejemplos que me encantará contarles a lo largo de este video, a la par que hacemos el análisis de dos series animadas que ejemplifican muy bien este tema. El capítulo 8 de la temporada 9 de Los Simpson, La escéptica Lisa, y el capítulo 14 del libro 1 de Avatar, la leyenda de Aang, Predicciones. Así que vamos allá. La premisa de ambos capítulos es relativamente simple. Por un lado, el equipo Avatar llega a un pueblo gracias a que se encontraron a un hombre que les dice, entre tantas cosas, que en su pueblo hay una adivina, y después de presenciar un par de presuntas pruebas de ello, se deciden a encaminarse al pueblo. Por otro lado, de regreso de que Homero cayera en una trampa de lanchas, la familia Simpson se percata de que están haciendo una gran construcción de una futura plaza. Lisa, al saber que en esa zona se han hecho varios descubrimientos arqueológicos, procede a apelar en compañía de su abogado para evitar que construyan. ¿Y quién nos va a obligar, tú? Y después de un breve diálogo, los empresarios, arquitectos o un inversionista con su abogado, la verdad no sé qué sean, aceptan que se haga una última excavación, por lo que Lisa organiza una excursión escolar para buscar algún último vestigio arqueológico. El equipo Avatar termina yendo con la tía Gu, que es como se hace llamar la adivina del pueblo. Katara tiene su respectiva sesión, Ahsoka le dice que se la vivirá estresado y en pleitos, y a Aang, además de decirle lo que ya sabe, le menciona esto.
¿Quieres saber sobre el amor? Sí. Lo siento, pero no vi nada. Oh, mira. Ahí hay algo que no vi. Aquí dice, no olvides confiar en tu corazón y estarás con la persona que amas. ¿De veras? Gracias, tía Gu. Lo cual es el principio de este análisis. Para sorpresa de nadie, hay muchas formas de interpretar la realidad que nos rodea. Sin embargo, la mente humana es demasiado falible, y la herramienta que ha demostrado ser más efectiva para acercarnos lo más humanamente posible a la verdad en estas interpretaciones es la ciencia. Lo que quiero hacer al analizar estos videos es mostrarles cómo funciona el escepticismo que caracteriza a la ciencia, principalmente a la hora de confrontar estas ideas que nacen de esta fabilidad mental que todos como humanos tenemos en mayor o menor medida. Y el primer acercamiento que tenemos a creer este tipo de profesiones, de ideas como los de la tía Gu, adivinadores, horóscopo, cartas del tarot, es que nos dan mensajes que nos gustan escuchar, y rechazar ideas que nos gustan es bastante desafiante. En principio estos son ejemplos bastante claros, difícilmente el horóscopo puede maquillarse de algo que no sea el horóscopo. Sin embargo, en nuestra cotidianidad nos enfrentamos ideas similares que son más difíciles de detectar y a lo largo del video vamos a ver bastantes de estos ejemplos. De regreso con Lisa, luego de una poco fructífera excavación, pretendían retirarse y en la desesperación, Lisa excava con más ímpetu que nunca. Y... ¿Qué es, Lisa? Parece un esqueleto humano, pero esos otros huesos son casi como alas. O sea, como un ángel. Bueno, obviamente es imposible. Tienes razón, es un ángel. Eso sí es interesante. Sin evidencia confiable, la ciencia no acepta conceptos como lo son los ángeles, espíritus, cuerpos dharma del Buda, entre otras ideas parecidas. Y si la ciencia no acepta estos conceptos, es correcto ir por la calle diciendo, según la ciencia, tales creencias religiosas no existen. No podemos hacer eso. Y si no podemos hacer eso, entonces, ¿qué tal la idea opuesta? Según la ciencia, tales creencias religiosas están comprobadísimas. Tampoco. Y si no podemos hacer ni una ni otra, entonces, ¿qué exactamente es lo que tiene que decir la ciencia al respecto? Vamos a ir explicándolo de a poco. Por ejemplo, digamos que como Lisa excavamos y encontramos esto, y tenemos una conversación de este estilo. Es un dragón. Parece más un perro salchicha. No, definitivamente es un dragón. ¿Ciencia qué es? Unos cuantos experimentos más tarde. Bien, luego de estudiar el ADN de estos restos y compararlo con mis registros, ya sé qué es. ¿Y bien, es un dragón? Algo así. ¿Cómo? Si estás esperando que te confirme que es el ser mitológico escamado escupefuego que todos conocen como dragón, no es. Tampoco es un perro salchicha. De hecho, es lo que coloquialmente se conoce como dragón de Komodo, y como yo, ciencia, lo conozco, Varanus komodoensis. La ciencia no puede hacer declaraciones de nada que no tenga comprobado, y las afirmaciones que haga debe especificar hasta qué punto se tiene por cierto. A lo mucho se puede plantear casi cualquier hipótesis, como nuestro ejemplo fue el dragón o el perro salchicha. Y como recordarán del primer video de este canal, la hipótesis es la idea que se va a corroborar o a refutar en el experimento del método científico. Más adelante en el capítulo de Avatar, notan que todo el pueblo se encuentra en una explanada mirando el cielo, en donde les dicen que esperan a la tía Gu para predecir el destino del pueblo. La lectura de las nubes nos dirá si el monte Macapu seguirá dormido por otro año o se hará erupción. Solíamos tener la tradición de subir el monte una vez al año para observar el volcán nosotros mismos, pero desde que tía Gu se mudó al pueblo hace 20 años, tenemos la tradición de no volver a hacerlo más. Dejar decisiones políticas, militares o incluso cotidianas en las manos de fenómenos naturales
que no tiene ninguna conexión o relación causal con estas decisiones, es algo que la humanidad lleva haciendo desde hace siglos. El primer ejemplo que me llega a la mente es del libro Visión de los Vencidos, que en este libro se recopilan varias fuentes indígenas para describir la perspectiva de los mexicas, también llamados aztecas, de la conquista española. El primer capítulo de este libro nos menciona que hubieron 8 señales que presagiaban algo terrible, tanto que pensaban que iba a ser el fin del mundo, y años después adjudicaron estas 8 señales a la conquista española. El primer presagio funesto fue el famoso cometa de Moctezuma, o también llamado cometa de Moctezuma, y de hecho hay una ilustración bastante famosa de Diego Durán al respecto de esto. Aunque cabe señalar que es un tanto dudoso que pasara un cometa por los años que se tienen registrados en esa zona. También se cree que pudo ser una luz zodiacal. En fin, sea cometa, sea luz zodiacal, sea, aunque menos probable, aurora boreal, Moctezuma entró en una depresión y desesperación tan grande al ver estos fenómenos naturales por interpretarlo como señal de desgracia, que según especulan algunos autores, colaboró, al menos inconscientemente, con la conquista de los españoles. ¿Y una nube globular con una cola torcida saliendo al final? Les anuncio que el volcán no destruirá al pueblo este año. Luego de poco debate, tras un audaz y veloz movimiento de Homero, el presunto ángel acaba en la casa Simpson, y luego de varias insistencias de ciudadanos de Springfield para ver el ángel, a Homero se le ocurre algo. Te daré $1. $1, eso me da una idea. 50 centavos, Jenny. Here's the angel, see the angel, it's my angel, no one else is next to the rakes. No es difícil encontrar muchos ejemplos de personas que sacan provecho, más específicamente negocio, de vender ideas con poca credibilidad científica, como lo pueden ser el tarot, la lectura de palmas, mediums. Y tampoco es difícil encontrar muchos videos en YouTube con una breve búsqueda de cómo desmienten a estas personas. Sin embargo, hay un aspecto de este tema que requiere especial escepticismo, que es cuando venden ideas por medio del sufrimiento de las personas. ¿Qué tipo de sufrimiento? Pueden ser enfermedades, por ejemplo. La cristaloterapia es un tipo de medicina alternativa, la cual propone curar afecciones del cuerpo por medio de la exposición o contacto con ciertos minerales, como lo puede ser el ámbar o los cuarzos. Cabe aclarar que no hay evidencia científica que estos minerales tengan las propiedades curativas que esta disciplina propone. Y es curioso ver o incluso ser parte del efecto placebo que este tipo de prácticas traen. Sin embargo, para enfermedades más graves como COVID, cáncer, asma, el efecto placebo servirá de poco o nada. La salud es algo muy delicado y necesario para prosperar, así que hay que tener un muy buen criterio de a qué manos y más específicamente a qué conocimiento le dejamos nuestra salud. Y eso incluye a cualquier persona que no haya estudiado medicina o enfermería. Si no estás capacitado para esto, no andes recetando nada. Jugar a ser doctores puede traer consecuencias muy graves. No puedo creer que sean tan inocentes. Alguien realmente debería despertarlos. Oye, tú, apuesto que la tía Wu te dijo que usaras esos zapatos rojos. Sí, dijo que estaría usando zapatos rojos cuando conozca a mi gran amor. Ajá. ¿Y cuántas veces los has usado desde que te predijo eso? Todos los días. ¡Entonces por supuesto que se cumplirá! ¿De veras? ¿Tú crees? Estoy tan emocionado. ¡No me importa lo que te dijo la tía Wu! ¡Tienes que bañarte de vez en cuando! Otro aspecto que puede alejarnos de interpretar correctamente la realidad son los camelos, también conocidos como falacias. En resumidas cuentas, una falacia es una lógica que se tiene a la hora de interpretar cierta situación. Esta lógica, a pesar de que en principio parezca tener sentido, no lo tiene, es errónea. Hay diversos videos que explican con mucho detalle qué tipo de falacias hay y cómo evitarlas.
Para no extender tanto el video, voy a dejarles algunas recomendaciones en la descripción del video por si quieren curiosear. Sin embargo, les voy a dar dos ejemplos numéricos. El primero de ellos se llama falacia de la estadística de números pequeños. Que un ejemplo sería tener un diálogo de este estilo. Digamos, según las estadísticas, una de cada 5 personas es china. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo conozco cientos de personas y ninguna es china. Aquí es más o menos claro por qué esta lógica está mal. Sin embargo, veamos el siguiente ejemplo que es bastante más difícil de identificar por qué es una falacia. Por ahí de los años 60 existía un programa de televisión llamado Let's Make a Deal, presentado por un tal Monty Hall, del cual surgía un problema estadístico del mismo nombre, Monty Hall. Así que vamos al pizarrón y de paso les explico de qué trataba el show. Bien, tú, concursante, detrás de una de estas 3 puertas hay un premio. Dinero, un coche, un perrito, el amor de tu vida, tu ex, no sé qué codices, lo que sea, está detrás de una de estas 3 puertas. Y yo te pido que elijas. Así que para fines del guión voy a aplicar la de Dora la Exploradora y asumir sus respuestas para agilizar esto. Y entonces ustedes piensan, bueno, pues no me estás dando más información, entonces la probabilidad de que el tesoro esté detrás de una de estas 3 puertas es la misma para cualquiera. Y dices, pues vamos a elegir la C. ¿Por qué? Porque es de Cristo y me da confianza. Entonces, yo te digo, bien, abramos la puerta B y encontremos que está vacía. Ahora, el premio puede estar o en el que elegiste o en la puerta A. Y entonces tu genio matemático dice, no me quieras vacilar, colega. Ahora que tenemos 2 puertas, las probabilidades cambian, pero solamente a que una es el 50% y otra es el 50%. Sigue dando igual cuál puerta elija, entonces me quedo con la C. Y yo te digo, aquí hay un error, aquí está la falacia, aquí hay un mal entendimiento de los números. Esta puerta, el hecho de que se los revelara, es información que cambia la estadística a esta probabilidad. ¿No está claro? Agreguemos más puertas a ver si se ve mejor por qué pasa este cambio de estadística. Bien, misma dinámica pero ahora con 20 puertas. Elige una puerta al azar sin tener información extra. Todas tienen la probabilidad de 1 sobre 20. Y digamos que eliges esta. Ahora yo te voy a abrir las puertas que no son, a excepción de la tuya y otra que quién sabe que tenga detrás. Y ahora yo te digo, el premio está o detrás de la puerta que elegiste o detrás de esta otra. Incluso así sin números, ¿cuál te da más confianza? ¿Te quedarías con la que elegiste o con esta nueva? Cabe aclarar que la probabilidad de que el premio esté detrás de esta puerta es 19 sobre 20. Y esta se mantiene igual, ¿por qué? Porque al momento de tú elegir esta por regla no te la voy a revelar, pero cuando lo elegiste todas las demás estaban cerradas. Ahora te doy varias opciones donde te digo aquí no es, aquí no es, aquí no es. Aquí puede que sea o puede que sea la que elegiste porque por regla no te voy a revelar esta. Entonces incluso visualmente quizás sea un poco más claro de por qué analizar bien cómo el comportamiento de los números puede traer ciertas ventajas, incluso dentro de algo que en principio parece aleatorio. Lisa se las arregla para tomar una muestra del ángel y lo lleva con un científico para que lo estudie. Sorprendente, simplemente sorprendente. Uno de los especímenes más fascinantes que he visto en mi carrera. Pero basta ya de trabajar. ¿Qué querías mostrarme, Lisa? El científico le dice a Lisa que le tendrá los resultados al día siguiente. ¿Y? ¿Cuál es el resultado, profesor? No hay conclusión. No hay conclusión. Pero... Vete a tu casa, genio. ¡Esta es mi casa! Bueno, quédate. Pongámosle un pin a esto del científico y comentémoslo más adelante. Lisa, queriendo llegar más lejos, va a ser entrevistada en televisión logrando los mismos resultados. Y el pueblo de Springfield
Digamos que manifiesta cierto enojo por la ciencia. Pues adiós, tele. La ciencia es como un hablantín que arruina la película contándonos el final. Yo creo que hay cosas que no queremos saber. ¡Cosas importantes! ¡Basta de palabras! ¡Es hora de destruir! Toma esto y eso. ¡Ay! Estoy paralizado, pero la ciencia médica podrá curarme. Cuando Ned Flanders dice que hay cosas que no queremos saber, cosas importantes, tiene bastante razón. Al menos entendiendo que está muy satirizada esa frase. Sin embargo, es normal que las personas quieran creer ciertas ideas aún habiendo poca evidencia científica referente a estas ideas o incluso ya habiendo sido refutadas estas mismas. Las pseudociencias, las supersticiones y hasta cierto punto las religiones tienden a no reconocer límites en nuestra realidad. Y ahí está la explicación. Es exquisita la idea de que todo sea posible. ¿Y lo es? Pues no todo es posible. Y es quizá esta parte en donde más se afronten esquemas que tenemos. El orden del universo no es una presunción, es un hecho observado y hasta cierto punto cuantificado gracias a las poderosísimas matemáticas. Detectamos la luz de cuásares lejanos solamente porque las leyes del electromagnetismo son las mismas aquí que a 10.000 millones de años luz. El movimiento de las galaxias unas tras de otras siguen la gravedad familiar newtoniana. Las leyes que describen estos maravillosos fenómenos que de por sí ya suenan salidos de un cuento extraordinario son las mismas leyes que nos trazan una línea muy clara de hasta dónde puede llegar nuestra realidad. Si la realidad no encaja con nuestros deseos, creo que es algo muy maduro aceptar estos límites y con base en ellos llegar tan lejos como se nos sea posible. Y regresando a la escena en donde Springfield está destruyendo museos, hay un evento histórico que se refleja triste pero acertadamente en esta escena. Una vez existió un recinto el cual albergaba una cantidad de conocimiento como jamás se había visto en la historia de la humanidad. En este sitio florecía la investigación, la ciencia, el arte. Desde su construcción en el siglo III antes de nuestra era hasta los consecuentes 7 siglos. Ahí se sentaron las bases de las matemáticas, la física, geografía, medicina, literatura. Llegó a tener 123 obras teatrales de Sófocles. Una de ellas fue Edipo Rey. Hablo de la gran biblioteca de Alejandría. Sin embargo, en esa época, a duras penas la ciencia estaba al servicio de la sociedad. El conocimiento que tenía esta biblioteca estaba restringida a unos cuantos pocos privilegiados. La esclavitud exprimía todo cuanto podía de esta sociedad. Las mujeres eran vistas como objetos de propiedad. Y muy a pesar de todo este contexto, hay un hombre que inspira valor, revolución, admiración. Hablo de Hipatia de Alejandría. Esta mujer, aun con las dificultades políticas, sociales, culturales, religiosas, se destacó como matemática, astrónoma, física, filósofa y por si fuera poco, fue la última bibliotecaria de la Biblioteca de Alejandría. La última te estarás preguntando, ¿por qué? Bueno, la creciente iglesia cristiana estaba consolidando su poder y extirpando todo cuanto podía de la cultura pagana. El arzobispo Cirilo de Alejandría no simpatizaba para nada con Hipatia, al contrario, la aborrecía. ¿Por qué? Porque para la iglesia de aquel entonces el desarrollo científico era símbolo de paganismo, cultura de la cual se querían deshacer. Frisaba el trágico año del 415, cuando Hipatia fue interceptada por un tumulto de feligreses de Cirilo, quienes le arrancaron su vestido, con conchas marinas la desollaron, quemaron sus restos, sus obras fueron destruidas, Cirilo fue proclamado santo, y en el consecuente año la biblioteca tuvo el mismo destino y fue destruida.
apenas se logró salvar casi nada de todo el conocimiento que albergaba. Retomando los 123 obras teatrales de Sófocles, solamente sobrevivieron 7, de los cuales uno fue Edipo Rey, y se puede estimar casi la misma proporción de pérdida para cualquier otro grupo de conocimientos que había. Los motivos de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría están lejos de ser puramente religiosos. En términos políticos, sociales o culturales hay demasiado que hablar de esa época. Y ya a estas alturas, pues nada se puede hacer para cambiar el pasado. Sin embargo, es un ejercicio de reflexión interesante pensar en lo que hubiera sido de Hipatia, de la biblioteca o del mundo hoy en día, si todo ese conocimiento, en lugar de ser reservado tan celosamente, hubiese estado al alcance de no solamente toda Alejandría, sino del mundo. Creo que la historia hubiese sido muy distinta. ¿Tú qué opinas? Aang quiere regalarle a Katara una bella flor que solamente crece en lo más alto del volcán. Nuestro querido Avatar, siguiendo los consejos de la tía Wu, se dirige a buscarla con Sokka, y vaya sorpresa con la que se encuentran. ¡Ahí! ¡En el borde! ¡Oh, no! La tía Wu se equivocó. Regresan de inmediato, primero a avisarle a Katara, aunque al principio ella se molesta por decirle por milésima vez que la tía Wu se equivoca. Katara hace algo realmente valiente, que fue rechazar sus ideas ante la evidencia de lo contrario, mismo valor y voluntad que no encuentran en los demás. Sí, sabemos que no le crees a la tía Wu, señor amante de la ciencia y la razón. Quiero creer en la tía Wu tanto como ustedes, pero Aang y mi hermano vieron la lava con sus propios ojos. Bueno, yo escuché las predicciones de la tía Wu con mis propios oídos. ¡Manos! ¡Miren! ¿Puede tía Wu explicar todo eso? Dime, ¿puede explicar tu ciencia por qué llueve? ¡Sí! ¡Sí puede! Lo interesante de este diálogo es que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido común que fenómenos naturales cuyo mecanismo se desconocía era tratado de ser explicado dándole cualidades divinas o milagrosas, como por ejemplo en su momento lo fue la lluvia. Sin embargo, un ejemplo que me gusta bastante es el de los girasoles. Se tenía la creencia de que el seguimiento que tiene el girasol al sol a lo largo de un día era acto de milagro. Sin embargo, hay una explicación científica bastante interesante: los tropismos. ¿Qué es un tropismo?, te estarás preguntando. Los tropismos es la reacción que tienen las plantas, el reino vegetal en general, a los estímulos que tengan de sus alrededores, como puede ser el agua, la fuerza de gravedad, y cuando este estímulo es específicamente la luz, se le llama fototropismo. En la descripción del video les dejo un experimento bastante divertido, sencillo e interesante de cómo pueden observar el fototropismo de la planta de una papa. Pero regresando al girasol, pasa y resulta que el girasol y las plantas en general tienen hormonas. Y como tienen hormonas, tienen ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano?, te estarás preguntando. Son las alteraciones que tiene un ser vivo a lo largo de un día. Alteraciones como lo puede ser la alteración hormonal. Entonces, juntando el fototropismo con la actividad hormonal de los girasoles, se tiene ese hermoso seguimiento que le dan al sol para su óptimo crecimiento. Lisa, al ver en las noticias el revuelo que hubo en los museos por parte de los ciudadanos de Springfield, se harta y se dirige a la cochera para destruir el supuesto ángel. Sin embargo, la familia descubre que ha sido robado. Los ciudadanos, descontentos de que el ángel esté en la casa de Lisa, van a proclamarlo, topándose con la misma sorpresa. Sin embargo, al pensar que Lisa lo destruyó, la arrestan y la enjuician, y el juez, como añadidura, menciona que tratarán la cuestión de la ciencia contra la religión. Pocas palabras son intercambiadas antes de que Lenny descubra que los restos se encuentran en la cima de una pequeña colina. El juez concluye el juicio así:
¡Ahí está el ángel! Declaro a la acusada inocente. En cuanto a la ciencia contra la religión, emito una orden de restricción. La religión no puede acercarse a menos de 100 metros de la ciencia. Hoy en día, y por fortuna, podemos afirmar que las personas religiosas pueden aceptar el campo de la ciencia como parte de sus creencias, y que cualquier persona de la comunidad científica puede tener una vida espiritual tan rica como sus conocimientos en ciencia. Claro que puede haber una armonía. Sin embargo, es importante denotar que, aún sin quererlo, las religiones entran en el campo de la ciencia. Hoy en día, las religiones no pueden hacer afirmaciones de la realidad sin verse desafiadas por la ciencia, siempre y cuando no puedan obligarte a creer, porque si es el caso, tienes pocas opciones y la duda no es una de ellas, a menos que quieras aceptar castigos severos. Veamos pues dos enfoques que en principio parecen algo distintos, pero acaban siendo el mismo concepto. ¿Qué tiene que responder la ciencia ante la pregunta ¿la oración funciona? Sin presuponer una intervención divina o espiritual, hay algunas prácticas religiosas que pueden tener una influencia observable y hasta medible, con una explicación que es más o menos clara. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista americana de abuso de drogas y alcohol de Mark Galanter, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, Dios santo, qué presentación tan larga, sugiere que personas en un grupo de alcohólicos anónimos, al hacer una oración referente a este grupo, como puede ser la de Señor, concédeme la serenidad para etcétera, etcétera, le ayuda a controlar su ansiedad para beber. Neurólogos observan que se activan regiones del cerebro referentes al control de atención y de emociones. Es decir, una persona que está en este grupo, al hacer este tipo de oraciones, está en mejores condiciones mentales para rechazar la bebida. Man, que lo lleven los pingos. El estadista victoriano Francis Galton proponía que en igualdad de condiciones los monarcas británicos debían vivir más, dado que millones de personas todos los días entonaban el mantra Dios salva a la reina. Sin embargo, estos no demostraron vivir más de lo que cualquier persona rica de la aristocracia lo hizo en su momento. En el antiguo Egipto, millones de personas rezaban porque el faraón viviera para siempre. Sobra decir que estas plegarias fallaron, y estos fallos son datos importantes. Y bueno, aquí tú te estarás preguntando, pues en un enfoque me estás diciendo que la oración sí sirve, en otro enfoque me estás diciendo que no. Según la ciencia, ¿qué se supone que se debe de entender? Simplificándolo de la forma más sencilla posible, lo que hace la ciencia es describir. Si en un estudio se denota una relación causal entre la oración y la abstinencia de beber alcohol, se destaca, se describe esa relación y ya. Si en el otro análisis hay una carencia de relación causal entre la oración y la longevidad, se denota esa carencia de relación y ya. No se pueden hacer afirmaciones que el propio estudio en sí no revele. Quizás todo este asunto despierte la pregunta del millón. ¿Puede la ciencia afirmar o negar la existencia de la deidad o las deidades de las respectivas religiones? Pues así está el asunto. Para confirmar o negar en términos puramente científicos la existencia de dichas deidades o la no existencia, se necesitaría un descubrimiento acá a nivel cósmico, revolucionario, revelador, como jamás en la ciencia se ha tenido un descubrimiento, o la ciencia debe responder a todas las preguntas, debe tener un entendimiento de la naturaleza al 100%, y dependiendo de ese conocimiento es que se podría afirmar o negar con certeza la existencia de dichas deidades. Sin embargo, estamos
y a pesar de los siglos, lejísimos de alcanzar un nivel de conocimiento a ese nivel. Tan lejos estamos que es posible que realmente jamás alcancemos un entendimiento de la naturaleza tan completo. Por lo cual sería más apropiado decir que la naturaleza de esa pregunta no encaja en el método experimental de la ciencia. Por lo tanto, aunque la ciencia no acepta el concepto de estas deidades como se presentan en las religiones, sería erróneo apelar a la ciencia para rechazar esa existencia con completa certeza. Así que si llegas a escuchar que una persona dice, según la ciencia, Dios existe, o según la ciencia, Dios no existe, es porque esta persona no está siendo precisamente cauteloso con sus declaraciones. Cualquier persona puede basarse en estudios, en evidencia, en matemáticas, en lo que sea, para formar un criterio personal. Sin embargo, la ciencia hoy día no puede dar una respuesta tajante como lo sea un sí o un no a ese tipo de preguntas. A Aang se le ocurre una muy brillante idea en realidad. Como el pueblo solamente hace caso a la tía Gu, buscan engañar solamente a la tía Gu para que ella haga el resto. Roban su libro de lectura de nubes, buscan cuál es la forma de nubes que advierten peligros y con sus poderes y la ayuda del pachoncito de Appa hacen que las nubes adquieran la forma que quieren. Sokka se encarga de que la tía Gu vea esa nueva nube y... ¡Tía Gu! ¡Mira! Algo está ocurriendo en las nubes. Es muy extraño, no debería. ¡Oh, no! Sokka tiene un plan. La lava vendrá cerro abajo hasta aquí. Si cavamos una zanja, podremos encauzar toda la lava lejos del pueblo hacia el río. El que sea maestro tierra, que venga conmigo. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mientras tanto, el pueblo de Springfield descubre un mensaje apocalíptico en el ángel, lo que inquieta a todos, puesto que piensan que morirán al atardecer. Cada cual reacciona de diversas formas, pero veamos específicamente la reacción de Marge, que es importante. ¿Quieres dejarme en paz? Ya es bastante que me hagas ir a tu tontería de día del juicio. Por favor, Lisa. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero quiero que hagamos las paces antes del atardecer. No va a pasar nada, mamá. Lamento decepcionarte, pero no se va a acabar el mundo. Llega el atardecer y por supuesto se revela que todo fue una farsa por parte de los empresarios que, de forma mañosa, se aprovechó de las creencias de la gente para hacer una estrategia de marketing a lo grande. El pueblo, lejos de indignarse, olvidan todo el asunto del fin del mundo con las nuevas tiendas y tenemos este pequeño diálogo. No entiendo, profesor. ¿Sus pruebas nunca revelaron que el esqueleto era falso? Seré honesto contigo, Lisa. Jamás hice las pruebas. A pesar de que el objetivo de este canal es divulgar ciencia, pues por muchas razones, no hay que olvidar que la ciencia invita a cuestionar todo, incluso a los científicos, especialmente a los científicos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que son humanos, y así como hay humanos honestos, los hay bastante mentirosos. O incluso hay científicos, humanos, honestos que sencillamente se equivocan. Y en nombre de la ciencia salen estudios falsos por conveniencia. Un ejemplo de esto podría ser la industria del tabaco, quienes hacen afirmaciones normalmente respaldadas por estudios falsos que ellos mismos financien, como que, por ejemplo, si se restringe el consumo de tabaco podría llevar a la quiebra a distintos negocios que nada que ver con el tabaco, o que por ejemplo si aumenta el precio del cigarro entonces aumentaría la explosión del comercio ilícito. Y por supuesto también hay organizaciones que se dedican a desmentir este tipo de falacias, como lo sería la Organización Mundial de la Salud. Por eso es importante que aunque se te presente una información como científica, corrobores las fuentes de donde esta información te sea presentada. Luego de muchas peripecias y una audaz demostración de aire control,
logran desviar la lava para que llegue al río y el pueblo se salve. Aang le confiesa a la tía Gu que tomaron su libro para salvar al pueblo y ella lo felicita. Tenemos un último diálogo de una terrible interpretación de los hechos. Sin ofender, pero espero que esto haya enseñado la lección de no confiar demasiado en las predicciones. Pero la tía Gu predijo que el pueblo no sería destruido, y así fue. De todas formas, tuvo mucha razón. ¡Te odio! Está bien, Sokka. Todo estará bien. Y luego de que Aang le pregunta a la tía Gu si realmente solo le dijo lo que quería escuchar, ella le responde algo que, hasta cierto punto, realmente puede estar de acuerdo con ella. Te diré un pequeño secreto, joven maestro. Así como diste forma a esas nubes, tienes el poder para hacerlo con tu propio destino. Bueno, creo que tenías razón, nena, pero tienes que admitir que cuando el ángel habló me apretaste la mano muy fuerte. Bueno, fue muy estruendoso y gracias por apretarme tú. Por nada, mi vida. Si se ponen a pensar, esta última escena es muy importante, porque dada la definición de escepticismo que dimos al principio del video y muy a pesar del título del capítulo, la escéptica Lisa, Marge demuestra ser el personaje más escéptico en este capítulo. ¿Por qué? Porque en ningún momento ella hace declaraciones no comprobadas. Quizá cuando estaba arreglando a sus hijos para el apocalipsis, demostró tener una inclinación por la idea de que era un ángel. Sin embargo, ella tiene su hipótesis y no hace declaraciones no comprobadas. Al final, cuando se demostró que todo era una farsa, fue la primera en darle la razón a la hipótesis de Lisa. Y así, sin faltarle el respeto a las creencias del pueblo de Springfield, ni a las de Lisa, con una mente abierta, madura y escéptica, fue que ella alcanzó la verdad. Así de simple, tan se acabó y siguió su vida. Entonces, como conclusión de este video, se tengan las creencias que se tengan, y con esto no me refiero exclusivamente a las creencias religiosas, creo que salimos ganando si tenemos la mejor aproximación a la verdad posible. Y si mantenemos conciencia de los errores cometidos por nuestro grupo de interés o sistema de creencias en el pasado, aunado a una mente activa, abierta y escéptica, podremos aspirar a que el mundo sea una nueva biblioteca de Alejandría, con las puertas abiertas a todo aquel que busque darle la forma que quiera a las nubes de su vida. Esto es La Torre de Galileo. Muchas gracias por ver.